Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana González y me da mucho gusto estar hoy con ustedes en esta charla sobre espiritualidad y cuerpo energético. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy quiero platicarles sobre varios conceptos que están relacionados, ligados y que son sumamente importantes para vivir mejor, más plenamente y vivir nuestra salud desde la espiritualidad. Eh, Quiero sentar las bases de a lo que yo me refiero cuando digo espiritualidad, a lo que quiero decir cuando digo cuerpo energético, cuando digo el ser, cuando digo la mente, y vamos a hablar de un concepto muy, muy importante que es vivir el ahora. Eh, Primero, lo que hay que decir que espiritualidad viene del latín spiritus. En un sentido amplio, se refiere a la condición del espíritu y es lo que vamos a estudiar en esta charla. Dice, cuando hablo de la espiritualidad, me refiero a la conexión que tienes contigo misma y con tu espíritu. También significa que tu espíritu siempre, siempre, siempre está conectado con Dios, con el universo, con la mente superior o con el nombre que lo represente, cualquiera que sea. Te vas a preguntar, bueno, ¿cómo se vive la espiritualidad en la vida cotidiana? Sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, donde estamos encerrados con poca socialización y con mucho miedo. Por eso escogí esta charla para empezar a hablar sobre espiritualidad, porque necesitamos romper con esto, el modo en cómo estamos viviendo. Eh, ¿Cómo se vive la espiritualidad? Bueno, sobre este concepto hay muchas ideas, muchas escuelas, muchas filosofías, muchas religiones, pero cuando yo digo espiritualidad, a lo que me voy a referir es que tengamos prácticas espirituales cotidianas. ¿Qué es una práctica espiritual? Bueno, vamos a ver algunas muy sencillas que están a nuestro alcance diario. Una puede ser ir a caminar a un parque, a un sendero, y sobre todo cuando estás haciendo esta caminata, es importante que te conectes de preferencia que sea alrededor de la naturaleza, porque entre más cerca estás de la naturaleza tiene funciones energéticas de limpieza y esto nos ayuda a elevar nuestra vibración. Otra práctica que puedes tener en tu casa es tocar un instrumento o cualquiera de las manifestaciones de las artes. Puedes dibujar, puedes pintar, puedes bailar, puedes cantar, cualquier actividad que te lleve a fluir con mucho gusto, con mucha pasión. No me refiero a que lo hagas de un modo profesional, o sea, no quiero que seas un pintor, un cantante, un artista, no. En tu casa puedes hacer estas prácticas porque lo importante de estas prácticas es que te conectan con la creatividad o con la contemplación si es que, por ejemplo, estás en la naturaleza. Y las dos son importantes y te llevan a una conexión interior. Las prácticas espirituales son actividades que nos desconectan del exterior y nos llevan al interior. Podemos tener momentos de conexión por minutos. Algunas personas que ya están entrenadas pueden durar por horas, pero eso solamente se logra cuando la actividad que estás haciendo es una pasión para ti. Es súper importante en este contexto que estamos viviendo, que hagamos durante el día las cosas que nos apasionan. Dice, eh, una vez cuando hace años vi en un muro pintado en la calle, decía un letrero, Dios es pasión en movimiento. Y ahora sé que es totalmente cierto, porque si haces una conexión contigo, haces una conexión con Dios y no necesariamente a través de la oración. Cuando entras en este fluir a través de una práctica espiritual,
te olvidas de lo externo. Puedes incluso llegar a minimizar ruidos o distracciones, o incluso puedes resolver pequeños detalles que te distraen y volver otra vez al flujo de la actividad que estás haciendo. Esto es lo que queremos lograr. La meditación es por excelencia una de las prácticas espirituales pues más conocidas, y meditar significa ir al centro de ti mismo. Y hay varios tipos de meditación, pero no se requiere que incluyas ni música ni una voz que te guíe. Solamente se requiere un silencio absoluto, que te confines en un espacio en donde puedas controlar el ruido por unos 5 minutos, si nunca lo has hecho, y te quedes en absoluto silencio. No es necesario poner la mente en blanco, porque es muy difícil, pero lo que se recomienda es estar consciente de tu respiración. Se trata de inhalar y de exhalar con ritmo. Puedes ayudarte contando, por ejemplo, inhalas 1, 2, 3, 4, sostienes y luego exhalas en 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué con números? Porque los números normalmente no te traen ninguna idea de nada. Y se trata de quitar la mente. Es por eso que los números te pueden funcionar bien. Otra práctica diaria que puedes tener en tu casa es el yoga. Dice, muchos lo consideran como un ejercicio, pero en realidad el yoga es una conexión interna, es una conexión, es una meditación en movimiento. Para aquellos que se les dificulta quedarse en este silencio y en esta inmovilidad, el yoga es una buena herramienta porque te exige estar consciente de la respiración también y de todo tu cuerpo, de todos los movimientos que estás haciendo. Eh, y aparte trae muchos otros beneficios, que en otras charlas vamos a traer a un experto para que nos hable qué es el yoga y qué herramientas y cómo se puede hacer y qué beneficios nos traen en nuestro bienestar. Y volviendo a las prácticas, otra práctica muy espiritual que yo desde mi corazón se las recomiendo es el servicio a los demás. ¿Por qué? Fíjense que cuando tú te pones a servir a los demás de alguna manera, puede ser con tiempo, puede ser con alimentos, puede ser con ropa, se activa una ley. Y voy a recomendar esta práctica para todos aquellos que estén viviendo una crisis ahorita, ya sea económica o una crisis emocional. Incorpórenla. Cuando tú empiezas a dar a los demás, esta ley te va a retribuir lo que estás dando. Si tú quieres recibir algo en especial, empieza por darlo a los demás. Es bien simple y bien sencillo. Esta ley te lo va a devolver, sí o sí. No importa que estés consciente o que la conozcas o que no la conozcas. El servicio a los demás es de las prácticas que más puntos, por decirlo de alguna manera, nos dan evolutivamente hablando, porque el fin último del hombre es servir a los demás, pero a veces nos tardamos mucho en entenderlos o como estamos tan distraídos con la vida moderna, nos tardamos mucho en que nuestro ser llegue a hacer contacto con nosotros y lo comprendamos. La espiritualidad en la vida cotidiana es de lo más difícil y por eso escogí este tema para hoy. Y se puede, dices tú, bueno, yo estoy encerrada en mi casa, tengo aquí a mis hijos, no puedo salir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo romper esta cotidianidad? Bueno, precisamente haciendo las tareas de tu casa, pero con la diferencia es que lo hagas con la intención. Todo lo que vivas con una intención y desde el amor puede convertirse en una práctica espiritual.
Si estás lavando los trastes, si estás barriendo, si estás regando el jardín, si estás haciendo lo que sea con tu intención y viviéndola desde el amor, esa es una práctica espiritual. No necesitas ir a una iglesia, no necesitas aislarte, no necesitas convertirte en un asceta, lo puedes hacer en tu casa. Cuando llegas a este punto de que estás lavando los trastes, estás barriendo, lo estás haciendo con amor y con todos tus sentidos en tiempo presente, es cuando estás viviendo una experiencia que ahora se les conoce con el nombre de mindfulness o atención plena. Eso es vivir con atención plena y eso es lo que la cotidianidad nos está exigiendo. Si con esta descripción te estás dando cuenta que tú ya estás teniendo tus prácticas espirituales durante tu día, te felicito, bravo, hurra, síguele así, vas bien, a eso queremos llegar. Dice, porque los propósitos de la espiritualidad es conectarnos con el ahora. Y ahora les voy a decir por qué este concepto de la hora es tan importante. Les voy a pedir de veras que pongan su atención plena, se traigan una libreta o vean el video las veces que necesiten, tomen nota y mándenme sus preguntas, porque estos conceptos son indispensables para conectarnos espiritualmente. Para el espíritu, solo existe el tiempo presente. La percepción del tiempo como la conocemos aquí en la Tierra, de pasado, presente y futuro, la vivimos así por esta relación de espacio-tiempo, pero eso se está viviendo desde el cuerpo físico. Para el espíritu solo existe un momento continuo que se llama presente. Fíjense qué importante. Para hablar de este concepto del presente, me voy a referir a un libro que se llama El poder de la hora, de la persona que le escribió. Su nombre es Eckhart Tolle, es un alemán que les recomiendo ampliamente y lo voy a tomar aquí para poder explicarlo y fundamentarlo. Dice, las prácticas espirituales solo se viven desde el presente. ¿Qué quiere decir esto? Este autor dice que cuando estás en presente, con toda tu atención plena e intensamente en el ahora, dice, puedes sentir el ser, tu ser. Dice, el ser es la esencia, es la conciencia, yo soy. También es otro nombre con el que se le conoce a Dios. ¿Ok? Dice, si estás haciendo una oración por la mañana, cuando despiertas, pero empiezas a rezar en automático, porque vas rezando mientras manejas, o ya estás pensando en la junta a la que vas a llegar en cuanto pises la oficina, o porque ya vas tarde para levantar a los niños, o por lo que sea, ese tiempo que estabas orando, diciendo tus oraciones, dices totalmente inútil, porque no estás en el aquí y en el ahora. No estás conectando contigo, con la intención y con la conciencia, sino que estás trabajando desde la mente, con tu cuerpo mental. Fíjense qué importante. Vamos a aprender qué es el cuerpo mental. Dice, cuando haces multitareas, ya ven que están muy de moda ahora que seamos multitasking, ¿verdad? Que estás haciendo varias cosas a la vez, que estás medio oyendo la tele o la televisión, pero también estás hablando por teléfono y le estás echando el ojo a la comida. Esto definitivamente no es una práctica espiritual. Dice, porque estás viviendo hacia afuera, dice, no hacia adentro. Hay que observarnos con cuidado para distinguir las experiencias distinguir de qué tipo es, una u otra.
Dice, la tecnología como los celulares o las tabletas o la música o la televisión, dice, está dificultando mucho la atención de las personas, tanto en las organizaciones de los que van a trabajar como de los estudiantes. Y está bajando su desempeño porque esto está haciendo que su atención se vuelva dispersa porque quieren estar haciendo varias cosas a la vez. Y entonces la concentración se está volviendo muy difícil y está habiendo muchos problemas de productividad. Dice, no sé si han oído por ahí la frase que dice que estamos distraídos. Creo que hay una canción que por ahí dice que estamos distraídos. Y sí, estamos distraídos y ausentes de nosotros mismos, porque tenemos muchísimas experiencias afuera, sobre todo ahora tecnológicas, que nos alejan de nosotros mismos y de esta conexión interna que requerimos para vivir desde lo espiritual. La espiritualidad se vive desde el ser, no desde el cuerpo físico o desde el cuerpo mental. Ojo, el ser, tu verdadero ser, no es el cuerpo físico que conoces, sino es un cuerpo de luz que tiene los atributos de luz, Dios, perdón, los atributos de Dios, el Padre, la mente superior, el universo, o como le quieran llamar. Por eso se dice en algunas religiones que estamos hechos a imagen y semejanza del Padre. Es por esto, porque Dios es energía y nosotros también somos energía. Este autor, Eckhart Tolle, dice que el ser, fíjense, da una definición del ser. Dice, el ser es la vida una, eterna y omnipresente, más allá del nacimiento y la muerte. Impregna cada forma y su esencia es indestructible. Ese es nuestro verdadero ser. Es vida, es eterno, es omnipresente, no nace y no muere, es indestructible. Dice, al ser también se le conoce como la mente consciente, que no es igual a la mente intelectual. Aquí vamos a empezar a diferenciar desde dónde estamos conectados. En estas charlas, cuando hablemos de la mente consciente, nos referimos a nuestro ser, ¿ok? El ser es luz y como luz tiene un campo magnético y emite frecuencias vibratorias. Estas están relacionadas con lo que vas viviendo día a día en tu cotidianidad. Por tanto, el cuerpo energético es nuestro ser que te llega a conectar con el espíritu. Por eso hay que saber estar conectados para poder tener verdaderas experiencias desde el espíritu. Vamos a ver un ejemplo de qué es la vibración, porque también este es otro concepto tan, tan mencionado últimamente, pero vamos a ver cómo funciona en nuestro ser y qué efectos tiene. Les voy a poner un ejemplo de una mujer que acaba de tener un bebé. Si pudiéramos ver las ondas vibratorias que emite la mujer cuando carga su bebé y lo está mirando con amor, si pudieras ver las frecuencias, los piquitos que emanan la onda, verías que son muy altos porque están vibrando desde el amor. Y ahora vamos al ejemplo contrario. Si pudiéramos ver las ondas magnéticas que emana un soldado que anda en un campo de batalla, las verías totalmente diferentes. Porque está en medio de la violencia, del miedo, y sus ondas van a ser de muy baja frecuencia. Entre más vibremos emociones relacionadas al amor, a la unidad, al agradecimiento, vamos a estar vibrando frecuencias más altas y nuestro campo magnético se va a hacer más sutil. Bueno, ¿qué es esto de sutil? Porque también he escuchado que también es otro término que decimos, pues más y menos sutil. ¿Qué significa sutil? Bueno, vamos a hablar
de la ley de la vibración para poder entender este concepto de sutileza. Esta ley de vibración se explica en el Kybalión, que es otro libro al que voy a hacer referencia para explicar este concepto. Y el Kybalión es un documento que salió por allá de 1908 que resume las enseñanzas del hermetismo, que son 7 principios herméticos de los cuales vamos a abordar en otras charlas y que se le atribuyen a un alquimista llamado Hermes Trismegistro, que significa 3 veces grande. Este Hermes escribió estos principios aún antes de la época de los faraones egipcios, así que imagínense que son de las enseñanzas más antiguas del mundo. Esta ley de vibración dice literalmente, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este principio, dice, incorpora la verdad de que todo, absolutamente todo, está en movimiento. Nada está en reposo. Aunque aparentemente veamos una piedra que no se mueve, la piedra está vibrando. Y la ciencia moderna, bueno, ahora lo viene reafirmando con sus descubrimientos. Esto no es nada que vaya en contra de la ciencia, al contrario, va de la mano con la ciencia. Y vamos a ver un ejemplo de cómo algo se vuelve sutil. Vamos a imaginar que una rueda empieza a girar, primero despacio y luego más rápido. Cuando vemos la rueda girar más lento, estás viendo el objeto y entonces no oyes ningún sonido. Pero si vamos aumentando la velocidad de la rotación de la rueda, entonces a medida que se hace más rápida, se empiezan a oír una nota de sonido muy grave y muy bajita. Si la velocidad sigue aumentando, la rotación aumenta, entonces empiezan a aparecer el resto de la escala musical. Fíjense qué interesante. Vas distinguiendo las notas musicales conforme aumenta la rotación. Cuando se llega a un límite, así muy rápido, en que la rueda sigue girando y que se vuelve, la materia se empieza a volver imperceptible y el sonido también para el oído humano, entonces llega un momento en que se hace un silencio absoluto. Se hace un silencio absoluto porque ya el oído humano ya no registra la vibración. Entonces comienzan a aparecer, la materia empieza a emitir grados de color. Primero empieza a aparecer el rojo oscuro. Siguen otros niveles de vibración, pero no vamos a hablar de ellos, no nos hacen falta para que entendamos que nosotros, como la rueda, si vibramos más rápido, nuestra materia se vuelve más sutil y empieza a desaparecer, como cuando las hélices de un helicóptero empiezan a girar y tú en un momento dado empiezas a ver a través de las hélices y empiezas a ver como que no están, pues sí están, pero no se han ido a ningún lado. Sin embargo, empiezan a ser más sutiles. Eso es la sutileza. Fíjense que como nota adicional en este tema, yo tuve la oportunidad de tomar un apostolado sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. Al que tenga la oportunidad, se los recomiendo ampliamente, les va a encantar. Y ahí, casi al final del apostolado, hay unas sesiones en donde nos explican los estudios que se le hicieron al manto de la Virgen en Europa y los resultados que se obtuvieron. Entre ellos, se les ocurrió cuando mapearon todas las imágenes que estaban en el manto de la Virgen, se les ocurrió aplicar la escala musical en los puntos que tenía el manto. Descubrieron que emitían unas notas hermosísimas y súper armoniosas. Y este mismo patrón de las notas musicales se le aplicó a otros objetos y dieron notas horribles,
desarmoniosas, y espantosas. Entonces, esto se puede comprobar, esto de la vibración y la sutileza y todo esto de las notas musicales, se puede comprobar en este manto de la Virgen María, que de veras, si tienen la oportunidad donde lo estén ofreciendo, se ofrece en diversas iglesias, por ahí por el mes de agosto a diciembre más o menos, para concluir con las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe. Y pueden, de veras, tómenlo, porque les va a tocar el corazón. La Virgen María tiene una vibración hermosísima que los va a transformar. Y ella y el Maestro Jesús, bueno, ¿qué les puedo decir? Este, tómenlo. Y bueno, para seguir con el tema, para que nosotros pudiéramos aspirar a vibrar como la Virgen María en nuestra cotidianidad, pues lo primero que tenemos que hacer es vibrar desde nuestro ser y hacernos espacio en este mundo moderno que nos tiene conectados a la tecnología a todas horas y con prisas y deprimidos porque estamos viviendo el pasado o con ansiedad porque no sabemos qué nos trae el futuro. Entonces, para lograr esta transformación, necesitamos incorporar estas prácticas espirituales a través de nuestro día y irlas haciendo más largas cada vez, para que estas pequeñas conexiones se vayan haciendo con mayor duración. Fíjense, debemos de distinguir si nos estamos conectando con el ser o desde la mente, porque aunque puede parecerse mucho, su vibración son muy diferentes y sus efectos también son muy diferentes. Vamos a estudiar un poco lo que es la mente para distinguir el ser y la mente. El don del pensamiento es una de las cosas más preciadas que tenemos porque como especie nos distingue de las otras especies. Somos las únicas que tenemos el pensamiento, el desarrollo del intelecto. Este autor, Eckhart Tolle, dice que el pensar justamente es el mayor obstáculo para experimentar desde el ser. Fíjense, yo cuando leí esto a mí me causó shock, la verdad. Dice, el pensar es la identificación con la mente y se crea un falso yo que te lleva al sufrimiento. Dice, el pensador se vuelve un compulsivo, adictivo, dice, porque estás viviendo como en un mundo de separación. Dice, ¿qué es lo que caracteriza a una adicción? Pues simplemente que tú ya sientes que no puedes detenerte. Y esto aplicado a la mente. A ver, ¿quién de ustedes y yo ha podido detener su mente? Yo creo que muy pocas personas pudieran decir que lograron llegar a ese punto. Y a eso se refiere con adictivo. La mente, como es su naturaleza estar pensando, casi no se detiene. Y a ese concepto le llama adicción. Dice, continuando con lo que dice él, dice, la identificación con la mente, dice, crea una pantalla opaca de conceptos y etiquetas, palabras, juicios. ¿Qué son las etiquetas? Cuando empezamos a decir bueno, malo, frío, caliente, justo, injusto, etcétera, etcétera, esas son etiquetas. Y entonces, cuando empezamos a hacer esas etiquetas, dice, esto bloquea toda tu relación con tu ser. Dice, se interpone entre tú y tu ser, entre tú y tu prójimo, y lo más importante, entre tú y Dios. Te aleja. Todas estas etiquetas te alejan de Dios. ¿Por qué? Las etiquetas hacen una separación y Dios es unidad. Eh, Procesen este concepto y todo lo que diga
mío, tuyo, yo sí, tú no. Eso es división y eso no viene de tu ser y no te conecta con Dios. Dice, la mente es un instrumento que puede ser muy destructivo si se usa incorrectamente. Si esto pasa, dice, la mente nos usa a nosotros. Dice, el instrumento se apodera de la mente y llegamos a creer que somos la mente. Esto particularmente me pasó a mí, me costó mucho trabajo entender que yo no soy lo que pienso. Dice, otra consecuencia importante de identificarte con la mente, dice, es que causa una grave pérdida de energía vital. ¿Qué es la energía vital? Pues la energía de la vida. Fíjense qué importante. Cuando hacemos todos estos juicios de poner etiquetas, hagan de cuenta que abrimos una llave del agua y que en vez de agua se nos está yendo la energía de la vida desperdiciada en nada. Entonces, dice pensamiento y conciencia no son sinónimos. Dice el pensamiento es solo un pequeñito aspecto de la conciencia. Dice el pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita al pensamiento. Dice, el 80 o el 90% del pensamiento de la mayoría de las personas, dice, es repetitivo y casi siempre inútil. Dice, su naturaleza es disfuncional y a menudo negativa. Yo les invito a que empecemos a observar nuestros pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pienso de mí, de la gente, del que me rodea, del vecino, de mis hijos, de mi esposa? ¿Qué traigo adentro? Ese es el primer paso. Dice, normalmente oímos una voz que o me estoy quejando, o estoy juzgando, estoy comparando, estoy imaginando. Dice, y siempre se acompañan de imágenes mentales que vienen del pasado. ¿Por qué? Porque todo eso ya lo viviste. Entonces, cuando estamos pensando con la mente, o estás viviendo en el pasado, o te estás proyectando en el futuro. Dice, según crecemos, dice, nos formamos una imagen mental de quienes somos. Dice, basándonos en el contexto personal, en la familia que tuvimos, en la educación que nos dieron, en las creencias que formamos, en la cultura, y por las actividades que nos desarrollamos. Dice, todo esto conforma el ego. Dice que no es lo mismo que el ser o la mente consciente. Todas estas cosas, mis costumbres, mis creencias, lo que he trabajado en mi intelecto, es ego. Hay que aprender a distinguirlo de mi ser. El ego está relacionado con la mente, a diferencia del ser y la conciencia que están relacionados con tu esencia o con tu espíritu. Dice, para el ego, dice, el momento presente casi no existe. Dice, lo único que considera importante es el pasado y el futuro. Dice, el ego mantiene el pasado vivo porque así nos justificamos. Pues yo soy fulana, mis padres son hija de tales, mis padres, mis hermanos, nací aquí. Esa es justificándome desde mi pasado. Estudié, logré, viví, viajé. Eso es mi pasado. Dice, y este ego también se proyecta continuamente hacia el futuro por una necesidad de supervivencia, dice, o por algún tipo de realización. Un ejemplo, dice, tú te estás proyectando al futuro cuando dices, un día, cuando yo tenga, cuando viva, cuando viaje, cuando logre, cuando lo que sea, entonces me voy a sentir feliz y en paz. Eso es proyectarte al futuro. Y eso es estar funcionando desde el ego y desde la mente, no desde tu ser. Dice, nosotros, el verdadero ser, dice, no somos el pensador. Dice, hay que observar al pensador
y se activa una conciencia superior a la mente. Dice, este es el modo de encender el botón del ser, por decirlo de una forma metafórica. Y aquí es cuando empezamos a despertar. Aquí el autor nos da 2 pasos para podernos desconectar de la mente y conectarnos con el ser. Apunten. Dice, paso número 1. Dice, empieza a escuchar la voz repetitiva en tu mente, esa que oyes durante años. La que se queja, la que juzga, la que compara, la que analiza. Empieza a oír. ¿Qué te está diciendo? Dice, después observa al pensador. Es como si tú te salieras de ti mismo y te vieras qué estoy pensando. Dice, mantente como una presencia que solamente atestigua. Vas a ser un testigo, pero sin juicio. Tú no vas a enjuiciarte a ti. Tú vas a observarte a ti, nada más, sin juicios. Dice, no, dice, dice, observa lo que piensas y este es el modo en que obtienes poder y rompes esa identificación con la mente. Dice, el pensamiento se aquieta, no hay una brecha, dice, se abre una brecha de no mente. Dice, estas brechas con la práctica son cortas, pero luego se van haciendo más largas en la duración. Dice, es el principio de sentirte unido al ser. Dice, sentirás también un pequeño gozo, al principio chiquito, dice, pero surge de lo profundo de tu ser interior. Es el gozo del ser. Todo esto es el paso número 1. Ahora vamos al paso número 2. Dice, después de que logras sentir este gozo, dice, dirige profundamente tu atención a la hora. De esa forma, apartas la conciencia de la actividad de tu mente y creas una brecha de no mente en la que estás muy alerta y consciente, pero sin pensar. Dice, esta es la esencia de la meditación. Qué importante incluir estos 2 pasos hasta que nos volvamos o estemos entrenados para, por momentos, lograr desconectarnos de la mente. Necesitamos una práctica diaria para realmente poder llegar a sentir este contacto con nuestro ser. Y para seguir con las prácticas cotidianas, dices tú, bueno, si yo no puedo ir a caminar, no puedo dejar a mis hijos porque están chiquitos, porque estoy cuidando a mis papás y solamente estoy en mi casa. También en tu casa puedes tener prácticas espirituales haciendo las cosas que haces normalmente. Cuando abres una puerta, cuando subes y bajas una escalera, cuando estás en tu lugar de trabajo, en cada momento lo que te piden este autor es que hagas conciencia plena de lo que estás haciendo y te concentres también en tu respiración. Eso es estar totalmente en el presente. Puede que te estés lavando las manos, que estés lavando los trastes, que estés regando las plantas del jardín. Lo que estés haciendo, dice, pon atención a lo que estás sintiendo en las manos, al agua, la sensación que tienes cuando te lavas las manos con el jabón, a qué huele el jabón, a qué huelen las flores que estás regando en ese momento. Dice, esta es realmente son prácticas espirituales que te llegan a dar paz en el interior. Dice, la iluminación, dice que se logra cuando te sales de la mente y del ego, que ya vimos lo que significa. Dice, se levanta por encima del pensamiento. Dice, en el estado iluminado, usas todavía tu mente, pero solo cuando la necesitas. O sea, no, la mente no te está dominando a ti con pensamientos continuos. Dice, es una mente más enfocada, más efectiva. Dice, usas a la mente con fines prácticos
pero ya no traes este diálogo interno de que estás oyendo la queja o el juicio, porque lo que encuentras es una quietud interior. A mí realmente me fue muy, muy difícil entender, es hacer esta disociación entre yo y mi mente, porque como yo me he dedicado a mi carrera profesional, pues ahí me dediqué a desarrollar el intelecto. Entonces yo realmente pensaba que yo, la que pensaba, ese era mi ser. Y cuando entendí todo esto, lo leí la primera vez, dije, primero me causó un shock. Que, ¿qué error, en qué error tan grande he estado viviendo al pensar que mi ser es este que estoy pensando y la que se queja y la que hace juicios, ¿no? El intelecto como parte de tu cuerpo mental, pues es necesario en el plano físico y en esta vida material que llevamos, porque nos ayuda a resolver problemas, pero para fines espirituales, realmente hay que hacerlo a un lado. Y bueno, estas prácticas son precisamente para que podamos lograrlo. Por otro lado, habrá gente que diga, pues a mí el tema de la mente no es gran conflicto para mí, pero ¿qué tal las emociones? Hay gente que vive en un carrusel de emociones diario y eso también nos afecta espiritualmente. Y vamos a hablar ahorita de las emociones justamente por este contexto que estamos viviendo para hacer conciencia de ello. Y vamos a seguir hablando del poder de la hora, de este mismo autor, Eckhart Tolle, y dice que la mente no solo es la palabra, como la usamos con el lenguaje y con el pensamiento. Dice, la mente incluye las emociones. Dice, así como todos los patrones de reacción inconscientes que acompañan a la mente y a la emoción. Fíjense qué importante. Dice, la emoción surge en el punto en que se encuentra la mente y el cuerpo. Dice, es la reacción del cuerpo a su mente, o pudiéramos decir, un reflejo de su mente en el cuerpo. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero vamos a estudiarlo más despacito. Dice, un pensamiento de ataque, por ejemplo, de un ataque hostil, un pensamiento hostil, dice, va a crear un aumento de energía en el cuerpo que se llama cólera, una emoción de cólera. Dice, entonces el cuerpo se alista para luchar. Dice, el pensamiento de que está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga. Dice, y a este aspecto físico se le llama miedo. Dice, las emociones fuertes producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Entonces, cuidar de nuestras emociones durante la cotidianidad se vuelve muy, muy importante porque estos nos cambian la química de nuestro cuerpo y pueden desatarnos situaciones físicas importantes. El autor dice, cuando menos presente estés como conciencia que observa, dice, más fuerte será la carga de energía emocional. Fíjense, o sea, entre más ausentes de nuestro ser, más carga emocional. Dice, si no o por el contrario, existe gente que no puede sentir sus emociones. Dice, si estás desconectado de ellas, eventualmente vas a experimentarlas, pero solamente como un efecto físico o como un síntoma. Entonces, es importante que aquellos que porque tengan más desarrollado su intelecto, se les haga difícil hacer contacto con sus emociones, es importante que empiecen a hacer conciencia de ellas, ¿eh? Dice, un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo. ¿Qué significa esto? Nos da un ejemplo. Dice, hay gente que lleva dentro mucha ira y que no está consciente.
y no la expresa. Y estas personas, dice, tienen más probabilidad de ser atacadas físicamente o verbalmente, dice, por otras personas iracundas, aparentemente sin razón, o sea, como un accidente. Dice, pero lo que sucede es que están emanando un ira que las personas cercanas reciben subliminalmente y que dispara la propia ira latente en los demás. Fíjense qué importante es hacer conciencia de lo que estamos sintiendo, porque estamos atrayendo cosas semejantes en vibración. Si estoy sintiendo cosas bonitas, voy a traer cosas bonitas. Pero si estoy sintiendo coraje, ira y enojo, voy a atraer más de lo mismo. Y ahorita voy a explicar esta ley, que es una ley de vibración. Entonces, siguiendo con el autor, nos recomienda convertir en un hábito que nos preguntemos durante el día varias veces, ¿qué está pasando dentro de mí en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Dice, esta pregunta nos va a orientar en la dirección correcta, pero sin analizar, nada más descubrir qué, el qué. Dice, entonces, enfoca tu atención en el interior. Dice, siente la energía de la emoción. Dice, si no hay emoción presente, dice, lleva tu atención más profundamente al campo de la energía interior de tu cuerpo. Dice, esa es la entrada del ser, al ser. Dice, y bueno, y las emociones positivas como el amor y la alegría, ¿qué pasa con estas emociones? Dice, son inseparables del estado natural de conexión interior con el ser. Es el estado natural, fíjense. Los destellos de amor, de alegría o de profunda paz, dice, son posibles siempre y cuando haya una brecha con la mente. Dice, para la mayor parte de las personas, estas brechas de desprendimiento con la mente ocurren raramente o como por accidente. Dice, pero cuando esto llega a ocurrir, súbitamente se llega como a un vacío, a una quietud interior, y esta quietud de pronto te trae una alegría intensa o una paz, simplemente una paz. El amor, la alegría y la paz, dice, son aspectos del estado de la conexión con el ser interior. Dice, como tales, no tienen contrarios. Ojo, dice, se debe a que surgen más allá de la mente. Dice, las emociones, por otra parte, dice, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. ¿Qué significa? Pues que no puedes entender el bien sin el mal, lo frío sin lo caliente, el amor y desamor, porque esto viene de la mente, no viene del ser. Dice, ojo, aquí hay que poner atención en no confundir el amor con el placer. Dice, el placer se deriva siempre de algo que está fuera de nosotros. Dice, mientras que la alegría surge de dentro del ser. Dice, la manera de distinguir estos dos estados del ser y el placer, dice, es que lo que te brinda placer hoy puede brindarte dolor mañana, porque puede desaparecer o estar ausente y entonces te va a traer dolor. Lo mismo aplica para poder distinguir el amor verdadero. Dice, el amor no conlleva sufrimiento, que se deriva de la mente y del ego. Ojo, cuando tú estás sufriendo por amor o en general por cualquier tipo de sufrimiento, aunque no sea el amor el que lo cause, es porque estás identificada con la mente, no estás viviendo desde tu ser. Dice,
volviendo al contexto de la hora, dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer si el momento presente que estamos viviendo es inaceptable, desagradable u horrible, como estos momentos de pandemia que yo creo que jamás nos imaginamos que los íbamos a vivir que, en, en el mundo, ¿no? Porque pandemias ya no existían. Entonces, ¿qué hacer en este momento que podemos considerar horrible? Dice, pues el presente es como es. Dice, observa cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, dice, crea dolor e infelicidad. Puedes decir, ay, es que estoy encerrada, estoy aislada, estoy aburrida. Todas esas son las etiquetas que ya hablamos hace rato. Dice, y al observar la mecánica de la mente, lo que pasa es que sales de sus patrones de resistencia y entonces te puedes permitir vivir el momento presente. Dice, el momento presente, lo único que te puede dar es paz interior. Dice, si estás sintiendo una emoción que no te trae paz, es porque no estás en el aquí y en el ahora. Eso es como un indicador para saber si estás viviendo en el pasado o estás viviendo en el futuro. El presente solo te puede traer paz. Y vamos a hablar, a seguir hablando ahorita del miedo específicamente porque es necesario que rompamos con esta emoción. No nos vamos a referir al miedo derivado de un peligro inmediato, como si estuviéramos a punto de morir porque alguien nos está amenazando con un arma, por ejemplo, ¿no? Que ese es un peligro verdadero y concreto. No vamos a hablar de ese. Vamos a hablar del otro miedo que se deriva de una condición psicológica. Este miedo, dice, se presenta como incomodidad, como preocupación, como ansiedad, como tensión, como nerviosismo, fobias. Dice, este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a lo que podría pasar en un futuro, no realmente a lo que está ocurriendo ahora. Dice, si estás en el aquí y en el ahora, tu mente no puede estar en el futuro. Entonces, esas fobias o lo que crees del futuro automáticamente desaparecen. Dice, porque se crea esta brecha de no mente. Pero si estás identificado con tu mente y perdiste ya el contacto con el ahora, dice, entonces esta ansiedad pues te va a seguir acompañando. Dice, puedes hacerle frente solo al momento presente. Dice, porque no puedes combatir un futuro que no ha llegado. Esa batalla la vas a perder siempre. Entonces, hay que aprender a vivir en el ahora. Dice, las causas del miedo pueden ser muchas. Dice, puede ser el miedo a una pérdida, el miedo a un fracaso, el miedo a ser herido. Dice, pero al final, ese miedo, lo que está reflejando es el miedo del ego a la muerte o a la aniquilación. Dice, para el ego, la muerte siempre está a la vuelta de la esquina. Dice, en ese estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta todos los aspectos de tu vida. Dice, aunque no estés consciente. Dice, así que cualquiera que esté identificado con su mente y por lo tanto desconectado de su verdadero poder, de su ser más profundo, dice, tendrá miedo como su compañero constante. Se vuelve indispensable en este contexto que estamos viviendo de salud internacional. Es indispensable volver a nuestro interior, a nuestro ser, para romper este lazo con la mente que nos crea esta falsa idea de que vamos a morir. Y aquí voy a ser muy concreta en por qué digo que es falso si nadie nos está amenazando ahorita con una pistola. Eh, entonces, si no es el caso, estamos viviendo un miedo psicológico. Y lo que estamos viviendo es un miedo del futuro, porque a lo mejor nos podemos enfermar en el futuro, pero ahorita no estamos enfermos.
Entonces, si ahorita no estás enfermo y estás bien y estás siguiendo tus protocolos que nos han recomendado las entidades y los organismos médicos y estás resguardado y haces tus vueltas, pero te estás cuidando, no tienes por qué enfermarte y si te enfermas, en dado caso, no tienes por qué morirte. Generalmente las personas que están muriendo son porque ya tenían otras condiciones de salud complicadas. Pero si no es tu caso, puedes enfermarte, puedes curarte y puedes seguir con tu vida productiva, con tu familia y viviendo en la normalidad. Entonces, hay que separar esta idea de que primero, de que me voy a enfermar y después de que si me voy a enfermar, me voy a morir, porque es falso. Entonces, vamos a centrarnos en el poder de la hora. Ese poder está adentro de nosotros. Este autor dice que si el momento presente que estamos viviendo no nos gusta, dice, trabaja con tu presente como si tú lo hubieras escogido. Dice, trabaja con él y no contra él. Convierte ese momento en tu amigo. Dice, en tu aliado y no en tu enemigo. Dice, porque así rompes la resistencia, no entras en resistencia. Y entonces tu vida se va a transformar milagrosamente. Bueno, pues con esto llegamos a la idea final de los conceptos que yo quería platicarles y esclarecerles sobre espiritualidad y el cuerpo energético. No olviden diseñar sus prácticas espirituales diarias. Elijan de las opciones que comenté, hay muchísimas más. Busquen, incorporen las que les gusten, con las que sean más afines y pónganles una hora dentro de su día. Así como es la hora de hacer la comida, como la hora de hacer el súper, como la hora de hacer las vueltas, nuestras prácticas espirituales tienen que tener una hora y ser partes de nuestra agenda para poderlas cumplir, irnos entrenando y que luego estas prácticas vayan abarcando más tiempo en nuestra vida diaria. Espero que les hayan gustado esta sesión y los conceptos que aquí abordamos. La bibliografía en la que me basé para dar esta charla pues es el libro del Kybalión, que se le atribuye a Hermes Trismegisto, y el otro libro es El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que es un alemán, y que se encuentran en internet. Les voy a dejar un mensaje debajo de este video con ambos libros para aquellos que quieran profundizar en estos temas. Déjenme sus comentarios aquí en la página de Triada Desarrollo Integral. Les agradezco mucho su tiempo. Mi nombre es Adriana González y nos vemos la próxima semana.